Buenas tardes, arquitecta. En esta oportunidad vamos a presentar nuestra investigación, el cual nos da a conocer el análisis de la Catedral e Iglesia Metropolitana de San Pedro de York, que también es conocida por muchos como York Minster. Bueno, en esta información nos va a permitir discrepar e indagar sobre dicha catedral, ya que es necesario conocer sobre su reseña histórica, tanto grupal, tanto en la vida cotidiana, tanto en el estudio, lo cual nos va a permitir comprender sus antecedentes, tanto como los recorridos, análisis espaciales y análisis volumétricos. Y finalmente, de esta manera vamos a lograr en esta exposición la facilidad de comprender sobre las diversas arquitecturas, tanto civil, tanto religioso, y asimismo se brindará conocimiento sobre sus diversas esculturas, vidrierías, pintura mural, manuscritos minados y diversos artes decorativos en lo que corresponde a la siguiente exposición. Ahora procedemos brevemente a explicar lo que es el tema de la ficha de datos respectivamente a la Catedral de York. Actualmente su uso es la sede de su arzobispado. Tiene un estilo de arquitectura gótica primitiva inglés. Su fundación fue en 1220. Corresponde a 3 veces de construcción las tres catedrales anteriores. La primera fue en 1220, la segunda fue en 1230 y posterior fue en 1472. Pertenece a un culto anglicano. El arzobispado tiene nombre Stephen Cottrell. Su pontificado es Celestino I. Su principal material de construcción de la catedral corresponde a piedra caliza. Su principal año de inscripción fue el 14 de junio de 1954 como Catedral de York. Las medidas de sus tres torres corresponden a la primera, la central, que corresponde a 70 metros, y posterior a ello en la fachada occidental tiene dos torres que corresponden a 53 metros de altura. La longitud de la catedral corresponde a 158 metros, su ancho 76 metros y su altura de 31 metros en lo que es la parte interior de la catedral. Procedemos a explicar lo que es la ubicación de la Catedral de York, que se encuentra en el continente de Europa, al lado oeste, en el país de Inglaterra, al norte de Francia y al sur de Escocia, limitando con Gales por el este. Se ubica en la ciudad de Reino Unido, en York, en la calle de Denguet. El terreno limita lo que es unos 12.000 metros. La Catedral de York está situada en la ciudad de York. Como ya está mencionado, es un edificio bien grande, de grandes dimensiones, de límite de 12.000 metros cuadrados, que constituye la catedral más grande del norte de Europa. Sus límites en la parte del norte es el St. Michael la Belfry, por la parte del sur Medieval Walls, por la parte este York City Walls y por la parte oeste Jardines del Museo de York. Cada una de estas tiene una función respectiva al tema de la catedral, ya que el Michael la Belfry, que limita con el norte, procede a ser un pequeño museo que corresponde al tema religioso y es donde normalmente llegan a los turistas como un breve resumen de lo que sería toda la catedral. Posterior a ello, en la parte sur, un Medieval Walls, que es algo respectivo a la zona, como el mismo nombre lo dice, a la edad medieval. En la parte este, un York City Walls, que es una parte más de diversión, una parte de accesos como parque en general. Y en la parte oeste, Jardines del Museo de York, como el mismo nombre lo dice, es un museo que corresponde a todo lo que es toda la ciudad de York y a la vez unos jardines hermosos en los que pueden disfrutar en lo largo del trayecto. En el desplazamiento para la llegada a la Catedral de York llegamos, ya que cruza por 3 calles. Una calle que está delineada de color rojo, la calle Denguet. Posterior que cruza es la que está con color amarillo, que es la calle Duncombe, y posterior hay un pasaje High Camp Vertical.
que es el que está mostrado con el emplazamiento. Podemos encontrar que a lo largo de esta catedral, a su alrededor, podemos encontrar diferentes estructuras arquitectónicas, ya sean museos o prestigiosas universidades, que es lo que resalta más en lo que es a su alrededor. Como número 1 podemos encontrar la York de Catedral, en número 2 York Art Gallery, en la 3 la Universidad de York Youngstown, en la 4 la de Arqueología Aventuras, en la 5 York Castle Museum y en la 6 un segundo museo con el nombre George. Ninguna de estas estructuras se encuentran a lo largo de 10 minutos del lugar, por lo que llegaría a decir que, muy aparte de ser una catedral, llega a ser una de las zonas más turísticas por lo que deriva a sus alrededores y por la historia que contiene cada una de ellas. Continuando con la reseña histórica, en el año 527 después de Cristo, el rey Edwin, para conmemorar su bautizo, construye una capilla de madera en el lugar situado de la Catedral de York. Se dice que la Catedral de York es de procedencia romana, ya que fue construida encima de una fortaleza de ellas mismas, ya que los romanos siempre buscaban zonas estratégicas para construir sus fortalezas, y esta misma se encontraba en un lugar céntrico del país de Inglaterra. En 1220 se empezó a construir el edificio de la actual catedral, concluyendo que el año 1470 con un estilo gótico perpendicular en la arquitectura. Esta catedral ha tenido ampliaciones y a la vez reconstrucciones, ya que a lo largo de todas sus etapas ha habido varias destrucciones, ya sea provocadas o accidentales, por diversos que quieren hacer daño tanto a la religión como a su arquitectura y a sus antepasados. Siguiendo con la breve línea de tiempo que se encuentra a mi lado derecho, alrededor de 866 comenzando, los vikingos invadieron la zona, que la llamaron Jorvik. Esta iglesia fue reemplazada por una piedra que fue destruida en 1069 por los hordas normandos. Siguiendo la conquista normanda de Inglaterra, el arzobispo Tomás de Brioux construyó aquí una gran catedral en estilo románico entre el año 1080 y 1110. En 1220, el arzobispo Walter de Grey reemplazó completamente la catedral románica con una de estilo gótico. Esta misma construcción tomó el tiempo de 250 años. La nave fue construida entre 1291 y 1350 en estilo completamente gótico. La parte más oriental de la catedral fue construida entre 1361 y 1405, de igual manera en un estilo gótico perpendicular en la que se encuentra actualmente. Y la torre central, escasamente decorada, fue construida en 1407 y 1472. Finalmente, la gran ventana del este, terminada en 1408, fue la mayor extensión de las vidrierías medievales en aquel tiempo. Continuando con las etapas históricas de la Catedral de York a lo largo de los siglos, comenzando con la etapa romana, se cree que el lugar fue donde ahora se encuentra la catedral. Hubo un asentamiento romano en el siglo I después de Cristo. Durante este periodo se construyó edificios romanos en la zona, donde no se conservan restos visibles de la época hasta la actualidad. De la etapa anglosajona, siguiendo, en el siglo VII se construyó una iglesia anglosajona en el lugar de la catedral actual. Esta iglesia anglosajona fue ampliada en el siglo VIII y nuevamente en el siglo IX. Sin embargo, tampoco se conservan restos significativos durante lo que pasó durante ese periodo. Comenzando con la etapa gótica temprana, a partir de finales del siglo XII, se llevaron a cabo importantes trabajos de ampliación y remodelación en el estilo gótico temprano. Se agregaron la capilla de la Virgen María y el coro. Se reconstruyeron parte de la nave y estos trabajos fueron continuados durante varios siglos y la catedral adquirió su apariencia gótica característica. En la tardía, en el siglo XIV, se llevaron a cabo más mejoras y añadidos al estilo gótico. Se construyó la magnífica torre central, que es conocida como la Gran Torre Central de York. Esta torre tiene aproximadamente 72 metros de altura y es una de las más características y más destacadas de la catedral.
siguiendo por último las restauraciones y renovaciones que tuvo esta etapa durante los siglos XVIII y XIX. Se llevaron a cabo diversas restauraciones y renovaciones en la catedral para preservar y mantener una estructura. Algunas partes fueron reconstruidas y otras fueron modificadas a lo largo de este periodo. En general, la Catedral de York ha experimentado un proceso de construcción y remodelación a lo largo de los siglos, incorporando diferentes estilos arquitectónicos. Esto ha dado un lugar a que la mezcla de los elementos románicos, góticos, anglosajones y diversas culturas a lo largo de su periodo haya mantenido una estructura en lo que convierte en un importante ejemplo de arquitectura eclesiástica en el Reino Unido. Tenemos una organización espacial interesante, dado que la planta de la catedral forma una cruz simétrica, es decir, el transepto intersecta la nave exactamente por la mitad. Mide 150 metros de largo de este a oeste y 76 metros de norte a sur. En el cruce se ubica una torre de planta cuadrada. En la parte posterior no presenta un ábside circular como su predecesora románica, por lo que las fachadas son rectas, aunque cada una tiene diferente configuración. Al ingresar nos encontramos con la nave, rodeadas de columnas circulares y rectangulares. En la parte central nos encontramos con la torre central, que es la torre que tiene más altura de toda la catedral. Luego al costado de las torres tenemos lo que es el transepto norte y el transepto sur, y para el fondo tenemos lo que es el extremo oeste. En este tipo de plantas del estilo gótico se caracteriza por tener un espacio que no está articulado, digamos, a lo que es la parte central. Es una parte más privada que es la sala capitular, con diferentes circulaciones más horizontales donde reside el cura y los feligreses. Sobre el recorrido exterior, en accesos e ingresos, el acceso a la Catedral de York son por las avenidas High, Petergate y Duncombe. Estas calles son transitables por peatones, autos y bicicletas. Enfocándonos también en el tema de las vistas exteriores, como la elevación principal y la elevación frontal. La catedral cuenta con ventanas que son grandes, que se permite el buen acceso de iluminación, y el ingreso principal es por la fachada ubicada en la avenida High Petergate. Cuentan con dos torres principales que marcarían el ingreso y un ventanal grande en la parte del medio, con dos portones que marcan la jerarquización del análisis volumétrico. Los espacios interiores están conectados, sobre todo el coro que se encuentra dentro de la nave. Hay espacios vinculados. La nave se encuentra conectada con la sala capitular mediante el transepto norte y el vestíbulo. Hay espacios convexos. La torre central genera un espacio convexo en el centro de la nave. Los espacios contiguos del transepto norte y el transepto sur se encuentran enlazados con la nave. Entrando ya al análisis espacial, analizamos la nave, que fue construida en 1921, entre 1921 y 1950. Es la nave más ancha en Inglaterra, tiene un techo de madera y los pasillos tienen techos abovedados de piedra. Bajo este corazón se encuentra una serie de estatuas de personas descansadas, que es un elemento simbólico, ¿no? Como los santos del semáforo. En el extremo este, su elemento más preciado es la gran ventana del Apocalipsis, que fue construida entre 1405 y 1408. Está compuesta por 128 ventanales menores, que son más pequeños que los ventanales más grandes que se encuentran en la catedral. En la parte baja se encuentra la capilla de la Señora, donde se hallan sepultados restos de personalidades importantes de la zona. En el transepto norte está constituido por 5 larguísimas ventanas, cada una mide 16,3 metros de alto y 1524 metros de ancho, vidrieras con grisala que fueron diseñadas en 1260. Una nueva ventana en vidriera se encuentra entre los 5 hermanos dedicada a los bomberos de Nueva York. El transepto sur
parte más antigua del edificio y por donde se ingresa actualmente el templo, coronada por un gran rosetón del siglo XVI. También se encuentran elementos agregados luego de la restauración del año 1988. El análisis espacial. Analizamos la nave, que fue construida en 1921, entre 1921 y 1950. Es la nave más ancha de Inglaterra, tiene un techo de madera y los pasillos tienen techos abovedados de piedra. Bajo este corazón se encuentra una serie de estatuas de personas descansadas, que es un elemento simbólico, ¿no? Como los santos del semáforo. En el extremo su elemento más preciado es la gran ventana del Apocalipsis, que fue construida entre 1405 y 1408. Está compuesta por 128 ventanales menores, que son más pequeños que los ventanales más grandes que se encuentran en la catedral. En la parte baja se encuentra la capilla de la Señora, donde se hallan sepultados restos de personalidades importantes de la zona. El transepto norte está constituido por 5 larguísimas ventanas, que son, de la sala capitular, fue construida entre 1260 y 1996. La sala octogonal endosada al transepto norte es conformada por una serie de ventanas ojivales que rematan en el techo. El techo abovedado de madera pintada es autoportante, se renovó primero en 1798 y nuevamente en 1976. Presenta esculturas de cabezas humanas haciendo muecas. Detalle del techo de la sala capitular. La torre central tiene una altura de 72 metros. La torre central fue construida entre 1407 y 1472 en el cruce de la nave con los transeptos. Esta es la torre central, lo que más predomina de la catedral desde afuera. El coro se separa de la nave mediante una pantalla que alberga las estatuas de 15 reyes de Inglaterra. Sobre el análisis estructural, abortante, estructura en forma de medio arco colocada en la parte exterior del edificio que transmite el peso de la bóveda hacia los contrafuertes. También cuentan los contrafuertes y pináculos, el pilar endosado de la parte exterior del muro diseñado para transmitir cargas transversales, una estructura directamente a los cimientos. La cubierta a 2 aguas evita los daños de la estructura debido a las constantes lluvias. El arco apuntado distribuye la carga de los pilares presente al interior. En el análisis simbólico, destacamos el rosetón, que conmemora el fin de la guerra de los rosas y que su mayor parte sobrevivió al incendio. Vidriera 5 hermanas, formada por 5 secciones de cristal y está dedicada a las mujeres que murieron en las 2 guerras mundiales. El corazón de Yorkshire, conocida como el corazón de Yorkshire por la forma del corazón y data de 1338. Estatuas de los 15 reyes medievales. El coro se separa de la nave por las estatuas de los 15 reyes de Inglaterra. También tiene ventanales inmensos con la vidriera más antigua de Inglaterra. Alberga la vidriera más antigua de Inglaterra, un fragmento que corresponde a la representación del árbol de José o árbol genealógico de Cristo, desatado a mediados del siglo XII. Adornos del techo del transepto después de un incendio. En 1994 hubo un incendio que destruyó el techo del transepto, pero no dañó el rosetón. El techo fue restaurado con mucha minuciosidad y fidelidad, excepto por 6 detalles, 6 de las claves, elementos que cierran los arcos. En 1998 fue restaurada, que incluía nuevos salientes del techo. Fueron diseñadas por niños de un concurso nacional en la que participaban cerca de 20.000 diseños. Ellos incluían temas como la llegada del hombre a la luna o la protección de las ballenas. Como conclusión, podemos decir que en esta investigación hemos logrado analizar la catedral de York desde los planteamientos tectónicos y estructurales hasta la ubicación exacta. Asimismo, esta investigación nos ha permitido reflexionar sobre sus diversos religiosos antecedentes, arquitectura y estructura que maneja dicho proyecto. Nos llega a dar un gran conocimiento en nuestra vida profesional, ya que mantiene diseños utilizados desde la época antigua hasta la restauración de algunos ambientes, manteniendo siempre los detalles de sus inicios sin perder el concepto de dicha catedral. En el análisis simbólico,
Destacamos el rosetón que conmemora el fin de la guerra de los rosas y que su mayor parte sobrevivió al incendio. Vidriera Cinco Hermanas, formada por cinco secciones de cristal, está dedicada a las mujeres que murieron en las dos guerras mundiales. El corazón de Yorkshire, conocida como el corazón de Yorkshire por la forma del corazón y data de 1338. Estatuas de los 15 reyes medievales. El coro se para de la nave por las estatuas de los 15 reyes de Inglaterra. Eh, También tiene ventanales inmensos con la vidriera más antigua de Inglaterra. Alberga la vidriera más antigua de Inglaterra, un fragmento que corresponde a la representación del árbol de José o árbol genealógico de Cristo, desatado a mediados del siglo XII. Adornos del techo del transepto después de un incendio. En 1984 hubo un incendio que destruyó el techo del transepto, pero no dañó el rosetón. El techo fue restaurado con mucha minuciosidad y fidelidad, excepto por seis detalles, seis de las claves, elementos que cierran los arcos. En 1998 fue restaurada que incluía nuevos salientes de techo, fueron diseñadas por niños de un concurso nacional en el que participaban cerca de 20.000 diseños. Ellos incluían temas como la llegada del hombre a la luna o la protección de las ballenas. Como conclusión, podemos decir que en esta investigación hemos logrado analizar la Catedral de York desde los planteamientos tectónicos y estructurales hasta la ubicación exacta. Asimismo, esta investigación nos ha permitido reflexionar sobre sus diversos religiosos antecedentes, arquitectura y estructura que maneja dicho proyecto. Nos llega a dar un gran conocimiento en nuestra vida profesional, ya que mantiene diseños utilizados desde la época antigua hasta la restauración de algunos ambientes, manteniendo siempre los detalles de sus inicios, sin perder el concepto de dicha catedral. Como conclusión, podemos decir que en esta investigación hemos logrado analizar la Catedral de York desde los planteamientos tectónicos y estructurales hasta la ubicación exacta. Asimismo, esta investigación nos ha permitido reflexionar sobre sus diversos religiosos antecedentes, arquitectura y estructura que maneja dicho proyecto. Nos llega a dar un gran conocimiento en nuestra vida profesional, ya que mantiene diseños utilizados desde la época antigua hasta la restauración de algunos ambientes, manteniendo siempre los detalles de sus inicios, sin perder el concepto de dicha catedral.